Hola, ¿cómo están? Bueno, les agradezco muchísimo el sintonizar este video y acompañarme en este pequeño compartir que voy a hacer de mi testimonio de fe. Le agradezco muchísimo al canal El Rosario de las 11 p.m. por abrirme este espacio de forma tan generosa. Quiero ser breve y espero poder lograrlo. Así rápidamente me presento. Mi nombre es Miguel Navia Rebollo, soy comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tengo 34 años. Nací en una familia grande de 4 hijos. Yo soy el menor. Mis papás fueron muy devotos, siempre han sido muy devotos. Nos enseñaron la fe adecuadamente, siempre fueron padres abiertos que nos explicaron las cosas. Y lo que les voy a contar de aquí en adelante no me cuesta un poquito porque casi que me trae a las lágrimas cada vez que lo pienso. Pero quiero contarles sobre todo una historia de amor. Una historia de amor que cada vez que la pienso me maravillo más. Es una historia de amor entre la Virgen María y yo. Hoy he tenido de parte de ella un regalo muy grande que no puedo contar hasta que ella me diga. Pero quiero contarles cómo fui llegando hacia allá, cómo me fue llevando ella hacia allá. En primer lugar, pues contarles un contexto muy rápido. Les decía que mis papás nos enseñaron, nos educaron bien en la fe. Pero ninguno de nosotros, salvo mi hermana mayor, fuimos muy fieles a eso. Sobre todo en mi caso porque sentía rabia contra Dios. Sentía rabia de que a través de mis papás nos hayan enseñado lo que nos enseñaron, a vivir, a tratar de vivir relaciones amorosas castas, a buscar el matrimonio, a querer el matrimonio y a la vida de fe. Y a pesar de todo eso, pues el mundo no hacía más que escupirle a uno en la cara. Entonces eso me llevó a vivir, a romperme y a tratar de meterme de lleno en el mundo. Sí, en el mundo de los placeres, sobre todo de la sensualidad. Pero en parte porque ahora reconozco la misión que Dios tiene para mí, que pues para que sepan soy creador de contenido en redes sociales. Todavía tengo por afinar muchas cosas, por definir muchas cosas, pero por ahora mi mayor campo de apostolado es Instagram. YouTube también, pero no lo estoy moviendo por el momento, porque lo que les digo, todavía tengo por definir cosas. En todo caso, para no hacerles esto tan largo, el Señor nunca permitió que mi corazón se entregara por completo a esa forma de vida. Siempre logró como hacerme que yo volviera a reaccionar, como que yo volviera a despertarme a decir no. Yo desde pequeño he sentido un amor muy profundo por Él. Y esto no es coherente con eso. O sea, yo reconozco que hay algo en mí que no viene de mí, que me hace siempre como volver y no, esto no es lo que yo quiero. Yo sé que mi corazón anhela profundamente a Dios. Entonces, bueno, pues todo eso me llevó a hacer muchas cosas que no debía hacer, pero que en últimas Dios permitió para enseñarme pues lo que hoy comparto mucho en mis redes sociales. En todo caso, yo he tenido momentos en los que me acerco mucho a Dios y por la emoción que siente uno al acercarse a Dios, pues he pensado, oiga, ¿esto será que significa que me están llamando? Hasta el momento la definición o la conclusión ha sido no. Sí, por ahora sigo creyendo que Dios me llamó al matrimonio, pero como le digo a Él, si tú me llamas, yo estoy dispuesto. En todo caso, todo esto ha sido llevado, se los garantizo y se los juro, por la Virgen. La Virgen ha sido la que ha ido llevándome poco a poco hasta darme la gracia que me dio hace poco. En todo caso, llegó el año 2010 y teníamos unos planes con mis amigos de esa época para ir a hacer cosas que no debíamos hacer, sobre todo una persona creyente. Y cada vez que estábamos a puertas de salir a esos planes, algo misterioso pasaba o algo súper inesperado pasaba que nos hacía imposible sacar adelante el plan.
Llegó enero del 2011 y me invitaron a un retiro espiritual en la Universidad de La Sabana, donde yo estudié mi carrera. Y por cosas de mi Dios, acabé yendo. Y es aquí donde yo creo que empezó ya en sí esta historia de amor que les voy a contar entre la Virgen y yo. Porque cuando empezó el retiro, no, mentiras, antes de que empezara el retiro, el que hoy es mi mejor amigo y será mi mejor amigo hasta que cerremos los ojos, él sabía que yo era una persona que no paraba de hablar. Y él tenía, pues, muchos deseos de asistir al retiro de verdad, y era un retiro de silencio. Entonces, para evitar que yo no parara de hablar, antes de que comenzara el retiro, porque el retiro en el Opus Dei empiezan a las 7 de la noche con la comida, él me invitó a rezar un rosario. Y Dios mío, sí que me daba pereza a mí rezar el rosario, y era una cosa que no. Es una de las oraciones que más pereza da, pero yo ya sé por qué y se los voy a decir después. En todo caso, porque no quería hacer sentir mal a Nicolás, le dije que sí. Entonces los primeros 2 misterios los recé, se los juro, con los dientes apretados. Pero en el tercero, ahora sé que mi madre fue la que me dijo esto. ¿Por qué te amargas? Aprovecha. O sea, así sea solo para descansar. Solo para descansar, para disfrutar un buen clima, para disfrutar esta casa espectacular. Suéltate, ya lo has hecho antes, ¿por qué no lo haces ahora? Y me solté. Y yo no les puedo describir la transformación inmediata. Porque fue inmediata. Fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Entonces, los últimos 3 misterios de ese rosario los recé con mucho gusto. Y aproveché el retiro al máximo. En ese retiro le prometí al Señor no volverme a alejar. Y no solo no volverme a alejar, sino acercarme lo más que pudiera a Él. Entonces empecé a vivir una vida de piedad muy intensa. Rezaba el rosario todos los días. Hacía oración todos los días, mañana y tarde, por lo menos 15 minutos. Empecé a vivir una vida muy intensa con Dios y con la Virgen. Entonces, pues eso me hizo pensar, pues la emoción y el amor tan profundo que yo sentía por Dios, me hizo pensar, ¿será que me estás llamando al sacerdocio? Ya era la segunda vez que yo sentía eso. Yo les decía que cuando viví en Estados Unidos, o no sé si se los dije, en Estados Unidos, también tuve una sensación similar. Pero entonces, en este momento era distinto porque estaba casi convencido de que me llamaba al sacerdocio. Entonces, le comuniqué eso a mis papás. Ellos me dijeron, nosotros te vamos a apoyar lo que tú decidas, pero piénsalo bien. Yo no me caracterizaba por ser una persona paciente, entonces a raíz de eso, pues yo estaba seguro de lo que sentía. Entonces yo me lancé al agua, le dije a mi mamá, me retiro de la universidad, voy a hacer el proceso de discernimiento vocacional con la diócesis de Zipaquirá, y para no perder pues el hábito de estudio, porque mi mamá tenía mucho miedo que yo me volviera un vago, yo me puse a estudiar por mi cuenta. Entonces pues traté de aprender latín, no con mucho éxito. Estudié algunas cosas de filosofía, sobre todo historia de la filosofía, y leí unos libros introductorios a la teología. Entonces con eso pues como que me introduje a este mundo un poquito más, a conocer a Dios más, y eso me fue enamorando cada vez más. Y lo curioso es que cada vez que yo aprendí algo nuevo de doctrina, de teología o algo por el estilo, yo lo primero que buscaba era comunicárselo a todo el mundo. Entonces yo iba donde mi mamá, yo no, mira, y aprendí esto y tal, no sé qué. Y hacía videos, y fue la primera vez que yo empecé a hacer videos de YouTube. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez leyendo la biografía de San Pío de Pietrelcina, di con un documento de él, de un discípulo de él, contando revelaciones que él había hecho sobre qué pasaba en la misa. Entonces hice un video sobre eso, tratando de que se entendiera que detrás de lo que estamos viendo en la misa pasaba algo más, mucho más fuerte, mucho más lindo. Y bueno, mi mamá no hacía más que decir, uy, estuviera hecho un excelente comunicador social. Yo en ese momento estaba estudiando mercado y logística en La Sabana. Y bueno, pues yo, no mami, pero yo estoy convencido. En todo caso, la diócesis de Zipaquirá, después de un largo proceso, me dijo que era mejor que yo no entrara.
Yo, por obstinado y también bien aconsejado por mi confesor de ese momento, pues insistí, pero con la arquidiócesis de Atlanta, donde yo había tenido mi primera experiencia. Y nada, pues yo asistí al proceso, justico coincidía en esa época del año, ya esto es 2012, coincide en que ellos están precisamente en Bogotá buscando vocaciones, hago el proceso y la conclusión es la misma, no. Entonces ya para ese momento a mí ya se me había bajado toda la emoción, algo que me había recomendado el asistente del arzobispo de Bogotá en esa época, Rubén Salazar, el cardenal, que dejara que las emociones decantaran y después de eso tomara una decisión. Pero entonces a mí me pasa lo que muchísimos de nosotros con el enamoramiento. Cuando uno está enamorado, se siente tan fuerte que uno cree que está viendo claramente las cosas y resultaba que no. Entonces, pues ya en ese momento yo ya estaba muy desanimado, la emoción había decantado y yo estaba empezando a darme cuenta, oiga, yo sí amo a Dios con todo mi corazón y yo sí quiero llevarles a Dios a la gente. Sobre todo quiero que sientan lo que yo siento cuando conozco algo nuevo, cuando sé que estoy conociéndolo a Él. Entonces me doy cuenta que además me dio unas habilidades para la comunicación muy grandes. Entonces la conclusión era esa. Pero sobre todo en ese trayecto yo conocí dos cosas importantes. Primero, conocí de cerca al fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. La biografía de él más completa que existe es de un autor que se llama Vázquez de Prada y son 3 tomos y la leí completica. Me enamoré de ese santo, me enamoré profundamente de él y pues yo crecí en el Opus Dei. En ese momento no era fiel de la obra, entonces tenía mucha afinidad a la espiritualidad. Entonces cuando vi esa espiritualidad encarnada en San José María, yo me enamoré de eso. Yo dije, yo tengo que vivir, yo quiero vivir esta espiritualidad. Y ahí fue cuando comprendí que Dios me llamaba más que todo al Opus Dei. Entonces, en ese momento coincidió en que mi mamá me preguntó, ¿ya has pensado que Dios de pronto no te está llamando a esto? Y yo le dije sí, en cuyo caso entro a estudiar comunicación social y periodismo en la universidad y pido admisión en el Opus Dei como supernumerario. Mi mamá me dijo, me suena más. Y yo, listo, perfecto. Hice un pacto con Dios en que en un mes me ayudara a conocer una mujer con la que tuviera yo horizonte de casarme y que con eso sellaríamos el tema. Y efectivamente, pues no voy a decir exactamente un mes, pero tiempo después conocí a la novia con la que más feliz fui y el mejor noviazgo que he tenido hasta la fecha. Fueron casi 4 años y fue un noviazgo vivido en castidad, bien vivido. Solo se los puedo decir así, fue bien vivido. Después de eso, pues yo trataba de vivir mi vocación, pero el mundo volvía a ahogarme como toda esa pasión por Dios y los quehaceres de la vida me empezaron a quitar el espacio para poder hacer oración, para ir a misa, para rezar el rosario, hasta que finalmente pues terminé abandonando todo eso. Pues escasamente, pues en la universidad pues tenemos la ventaja de tener un oratorio constante, entonces yo iba a saludar al Santísimo, pero hasta ahí. Conocí a una mujer que después fue mi novia, con ella duré casi 3 años, pero ese noviazgo, yo ya en ese momento la segunda cosa que había conocido en ese tiempo que se me olvidó decirles, fue la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que es a lo que me dedico ahora, profundamente, a enseñar teología del cuerpo, sobre todo desde muchas perspectivas, tratando de ser un poco original, como, a ver, tratar de decir algo nuevo de esto. Ya sabemos las catequesis y su belleza, ahora miremos qué más podemos sacar de acá, es lo que trato de hacer y lo que creo que el Señor me está pidiendo. Pero en todo caso conocí la teología del cuerpo y pues eso me enamoró de ese tema, entonces yo empecé a involucrarme mucho para entender a Juan Pablo II, el amor verdadero, la castidad. En ese momento yo creo que en el fondo estaba buscando más convencer a la gente para configurar el mundo para poder encontrar a la mujer de mi vida. Pero pues Dios se vale de esas cosas para ir mostrándole a uno el camino. Bueno, en todo caso, pues esto redunda en que me fue llevando poco a poco hacia una evangelización del amor verdadero, de la castidad, de Dios, de todo esto, ¿no? De la teología del cuerpo. Y pues conocí a esta mujer y con esta mujer
tengo que ser honesto, no fue una confusión, fue una confusión entre ella y yo de inmadurez, pero al mismo tiempo como de cómplice, porque de alguna manera, pues en el fondo, después de un análisis muy profundo y muy sincero, pues uno tiene que reconocer que en el fondo había puro interés egoísta, o sea, deseo de placer. Pero pues ella y yo no vivimos la relación castamente. Curiosamente, yo en ese momento era consciente de mi incoherencia, entonces yo en esos 2-3 años en mis redes sociales no volví a hablar de castidad, ni siquiera hablaba de castidad cuando me invitaban a dictar conferencias. Yo la castidad evitaba el tema por completo, porque sabía que yo no la estaba viviendo. Pero bueno, esa relación se terminó, no se terminó en buenos términos, como se podrán imaginar, y esa relación, la terminada de esa relación, me destruyó por completo. Sobre todo porque, naturalmente, como yo abandoné tanto mi vida de piedad, sobre todo el rosario, pues yo empecé a enfriarme espiritualmente. Y también como esa fuerza que le da a uno Dios, la gracia, para hacer las cosas y trabajar. Entonces yo ya en ese momento estaba como literalmente, se los describo así, yo estaba así, sentado en mis laureles, en los triunfos que había tenido hasta el momento, sobre todo en conferencias y eso, y yo esperaba que todo me cayera del cielo, sin mover un dedo. Y pues en ese momento incluso era profesor de la Universidad de La Sabana en temas de relaciones románticas. Entonces se imaginarán primero la contradicción, la incoherencia, pero además cómo Dios poco a poco fue cerrando el telón. Y cuando me terminó ella, había perdido el trabajo en la universidad, mis redes sociales, mi fundación había muerto por completo, ya no me llamaban de ningún colegio, de ninguna parte, a dictar conferencias, y me terminó ella. O sea, mi mamá me lo dijo cuando yo lloraba a mares, Dios se bajó el telón. Ahora, en esa historia hay algo, y ahí es donde resurge esa historia de amor entre la Virgen y yo. Yo sabiendo que estaba faltando, que estaba siendo incoherente, y ella también, no crean que nosotros éramos unos descarados y no nos importa y Dios tiene que entender y esto es amor. Nosotros sabíamos que estábamos faltando, nos confesábamos seguido y queríamos dejar de hacerlo, pero o sea, no estábamos siendo capaces de controlarlo. Entonces, en algún momento yo pensé, la única salvación y la salida de esto es empezar a rezar el rosario. Eso fue hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Y empecé a rezar el rosario. Y desde ese día, nunca volví a dejar de rezar el rosario, hasta la fecha. Lo rezo todos los días. Claro, yo en ese momento lo rezaba con esa intención. Madre, sácame de la impureza, sácame de la impureza. Muy poco me estaba dando cuenta de qué relación se estaba forjando entre ella y yo. Yo no me di cuenta sino hasta hace poco en realidad. Pero eso fue lo que empezó a pasar. Entonces yo rezaba todos los días. Y yo nunca quise rezar el rosario corto. Lo rezo completico. Lo rezo con letanías, lo rezo con visita al Santísimo, como nos enseñaron en el Opus Dei. Lo rezo, de repente empecé a sentir ganas de rezarlo en latín. Me parecía que era un gesto de amor bonito hacia ella, entonces lo empecé a rezar en latín. Y hoy lo rezo en latín todo. Esto no es para echarme flores, simplemente me gustó hacerlo, ya. No me hace mejor que nadie rezar en latín, simplemente fue un gesto de amor a ella. Entonces, la relación se acabó, yo entré en una depresión muy profunda, les confieso, quise quitarme la vida, pero la Virgen no tenía esos planes. Ella me supo mantener. Entonces, entre ella y el Señor me inspiraron soltarme otra vez, soltarme como en ese retiro, suéltate por completo, pero suéltate y ponte a hacer cosas. Entonces salí de la idea de que Dios tenía que abrirme las puertas para yo hablar de estos temas y más bien dije, me voy a poner a trabajar en lo que sea y que Dios vaya abriendo las puertas como Él quiera. Entonces salí a trabajar en otras cosas, salí a trabajar en un call center, fue lo primero que me salió. Fue una mortificación, pero me sacó de la depresión.
Entonces, nada, ya cuando salí de la depresión y ya estaba bien, llevaba 7 meses trabajando en el call center, mis actividades en estos temas de castidad, de amor, volvieron a empezar a surgir. Me llamaron de Bucaramanga, donde yo había dictado varias conferencias y les gustaba lo que yo tenía para compartirles. Y parecía que se iban a volver a abrir proyectos muy grandes allá. Entonces, a raíz de eso, pues yo renuncié al call center, pero eso fue 2020, comienzo de la pandemia. Entonces, cuando cerraron por completo por todas partes en el mundo, esos proyectos quedaron por hacerse. Entonces yo quedé como, bueno, ¿y aquí entonces qué hago? ¿Sí? Porque pues también estaba buscando una fuente de sustento por ese lado. Pero entonces nada, pues yo no podía quedarme brazos cruzados. Entonces después de pues, un tiempito en el que estaba muy quieto, pues me puse a producir mi mente. Entonces me puse a aprender cosas en YouTube, efectos especiales en After Effects, a utilizar Photoshop, cursos de diseño gráfico, todo esto mientras yo seguía tratando de producir cosas para mis redes sociales. En ese momento ya estaba empezando yo a manejar Instagram porque antes lo manejaba mi exnovia. Y esto siempre rezando el rosario, todos los días. Entonces, en todo esto hay digamos que un factor común, y el factor común es Dios y la Virgen siempre han sabido ayudarme a soltarme por completo en los momentos más críticos, a nunca llegar a la conclusión es que Dios es injusto y entonces ya te doy la espalda, definitivamente. Siempre ha sido como, o sea, es que la alternativa no existe, la alternativa Dios entonces no existe y esto no es verdad, no existe para mí. Entonces siempre he sido como, oiga, Dios es perfecto, eso yo lo sé de sobra. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Pues la única posibilidad que queda es concluir lo único que no he querido concluir. El problema está en mí, el problema soy yo. Y ese ha sido como el mayor regalo que me ha dado la Virgen. Ser capaz de bajar la cabeza en el momento crítico y decir, bueno Señor, la estoy embarrando. Ya me queda claro, muéstrame en qué y dame la fuerza para corregirlo. Hasta el momento no me ha fallado. Siempre, aunque a veces se tarde, porque a veces se tarda. Pero siempre me ha logrado iluminar la cabeza de una manera y el corazón y decir, oh, claro, es que yo no estaba viendo esto, yo no estaba queriendo aceptarlo. Mejor dicho, o sea, qué ceguera. Y esto ha sido de la mano de la Virgen. Del rosario. Y salí de todo eso y conseguí un trabajo por 4 meses que me pagó muy bien, y eso me empezó a dar la oportunidad de poder dedicarme a mis redes sociales con mayor soltura. Pero todo esto, se los juro, rezando el rosario, y mi rezar el rosario empezó a transformarse sin que yo me diera cuenta. Llegó un punto en el que yo ya no era capaz de simplemente rezar el rosario. Yo sentía que quería hablar con ella, ¿sí? Que quería hablar con ella como hablo en este momento con ustedes, como hablo con mi mejor amigo, con mi mamá. Yo quería hablar con ella. Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa. Yo antes de empezar a rezar los misterios, después de hacer las oraciones preparatorias, de hacer un sincero acto de contrición, voy a hablar contigo, te voy a contar de mi día, te voy a contar de cómo me siento, te voy a decir de qué anhelos y deseos tengo, qué me gustaría que me ayudaras a conseguir, todo eso. Y empezó ahí a forjarse esta relación madre e hijo que yo nunca me imaginé, yo no me estaba dando cuenta, yo solo lo hacía de verdad, muy honesto. Y empezó esto de una manera que yo no les puedo describir. Y yo tratando de penetrar, sobre todo también para ayudar a la gente que me seguía en redes sociales a entender a veces lo obstinado que puede parecer Dios. Es como, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si estoy tratando de hacer las cosas bien y estoy tratando de hacer las cosas como tú quieres y todo esto. Y empezaron a presentarse momentos en los que la Virgen se hacía presente, no así como les digo, pues, se apareció, no. Pero sí la sentía muy en mi corazón. Lo reconozco y sé que es así por la dulzura que sentía en mi corazón cuando ella me hablaba.
Pero eran cosas súper chiquiticas, o sea, era como un segundito, tic, y ya, desaparecía. Y la primera vez fue preguntándome, hijo, ¿por qué quieres hacer la voluntad de Dios? Claro, yo intuí en ese momento que ella quería era que yo me examinara honestamente como me venían enseñando. Ellos me enseñaron a mí que vale muchísimo más aceptar primero lo peor de nosotros antes de simplemente decir, no, es que yo soy buena persona, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Entonces yo había aprendido, porque ya había empezado a estudiar mi maestría en Ciencias de la Familia, que es la maestría que terminé y que estoy ahorita en proceso de titulación. Estoy haciendo la tesis en Teología del Cuerpo, precisamente. Yo aprendí, pues ahí sí aprendí filosofía. Y en la filosofía que nos enseñaron, pues nos enseñaron a un autor muy importante que es Descartes. Y Descartes desarrolló, para no irme a explicar tanto esto, Descartes desarrolló un método que es el método de la duda, ¿sí? Y él utilizaba ese método para ver qué de todo lo que le habían enseñado, de qué no puede dudar, ¿sí? Entonces yo intuía, como que se me conectaron las neuronas ahí, y me di cuenta que ella quería que hiciera eso que hizo Descartes, pero con mi idea, mi autoimagen de que soy muy bueno, ¿sí? Porque uno se pone una máscara, le muestra al mundo. Esta es la máscara, eso es lo que significa persona, by the way. Persona es prosopón, que significa máscara. Entonces uno le muestra al mundo la máscara. Yo quiero que me vean así. El problema es cuando uno se cree esa máscara. Entonces yo me creí esa máscara. Me creía que yo estaba pidiéndole a Dios una mujer casta y todo esto porque quería hacer su voluntad. Yo me di cuenta inmediatamente, porque la Virgen me ayudó, que yo tenía que mirar con sospecha esa bondad de la que yo me mofaba. Es como, mírate con duda. ¿Será que estás siendo tan transparente como crees serlo? Porque el Evangelio lo dice. Bienaventurados los puros de corazón, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y la pureza de corazón de la que habla nuestro Señor ahí es pureza de intención, dice Jacques Philippe. Entonces yo conecté todo eso y dije como, ¿hay de verdad pureza de intención en mi corazón? O sea, ¿yo de verdad esto es por Dios o por mí mismo? O porque de alguna manera se esconde detrás que, pues como Dios no se equivoca y como si hago las cosas de Dios no puedo sufrir y no quiero sufrir, entonces en última lo que yo quería era no sufrir. No era realmente buscar una mujer a la cual yo pueda ser feliz y llevar a la santidad conmigo. No, yo era egoísta, es que es lo que yo quiero. Y por eso tampoco era capaz de enfrentar la posibilidad de que Dios me estuviera diciendo que no. Todo eso lo vi en ese momentico en el que la Virgen me tocó, me susurró, oye, ¿por qué quieres hacer la voluntad de Dios? Después, un tiempo después, ella se me volvió a manifestar de una manera escondida en el corazón, rezando el rosario. Todo esto ha sido rezando el rosario, hablando con ella. Alguna vez me hizo ver, eso fue el año pasado, si no recuerdo mal, llegando el momento de un retiro espiritual. Ella me dice, oye hijo, estás tan concentrado y tan cerrado en tus oraciones a que Dios te dé lo que pides, que tu corazón está vacío del Señor. Está vacío. Dios no cabe en tu corazón porque no lo dejas entrar. Y ustedes se imaginarán que uno puede deprimirse de una manera. No fue eso lo que me pasó. Al contrario, yo quedé como, wow, yo nunca lo había pensado, madre, pero tienes toda la razón. Yo estoy vacío. Dios no está en mi corazón. Y le pedí inmediatamente ayuda. Y coincidió en que llegué al retiro. Y llegué a ese retiro completamente dispuesto, la puerta completamente abierta de mi corazón para que Dios me cambiara los planes. Dios, si no me llamaste a evangelizar en estos temas, dímelo y yo renuncio. Estaba dispuesto a regresar a cerrar mis redes sociales y ya tenía 5,000 seguidores. No mentiras, tenía 1,000 y pico, 1,800, porque ya va el milagro
grande. Entonces, nada, pues naturalmente yo, con esa disposición, y no me van a creer, pero el predicador, el sacerdote que predicó ese retiro, es como si me hubiera hablado a mí directamente, diciéndome, mira tus talentos, mira dónde se te sale el corazón y dónde la gente ve que tú te transformas. Y yo, haciendo esto, me transformo, me vuelvo otro. Y se me nota, la gente me lo dice. Esto me sacó a mí de una depresión mucho más grande que la que ya había tenido, en la que me quería suicidar. Porque, pues, en ese tiempo en que me puse a aprender efectos especiales y todo eso, conocí a una mujer a través de una de estas apps de citas católicas, a la que fui a ver a su país, donde ella estaba viviendo, en Panamá, y yo pensaba que era el amor de mi vida, porque además venía pidiéndole al Señor, Señor, que la próxima que conozca sea la definitiva. Y la conocí, era del Opus Dei, era preciosa, era inteligentísima, era un don de Dios esa mujer, para mí. Y claro, yo la subí en un pedestal y me enceguecí a todo lo demás. Me enceguecí a lo que se estaba volviendo evidente. Duramos 3 meses y la relación se terminó. Se terminó y a mí me destruyó por completo. Se terminó por completo y yo, les juro, solo por precaución le pedí a mi mamá, necesito que me institucionalicen en una clínica psiquiátrica, porque tengo miedo de lo que voy a hacer, de lo que quiero hacer. Y me fui allá. Me fui allá voluntariamente y estuve 5 días encerrado en una habitación, porque además estaba todavía lo del COVID. Entonces imaginarán, fue como estar en una cárcel. Y lo único que me mantuvo a mí sano, la cabeza. Y lo que me sostuvo fue el rosario. No paré de rezar el rosario esos 5 días. Y lo rezaba todos los días. Y después mis papás me trajeron libros, entonces yo empecé a leer y a leer otra vez. Y después pasó esto que les dije. Ella me empezó a decir, ¿por qué quieres hacer la voluntad de Dios? Después me dice, y si te das cuenta que estás vacío, Dios no está en tu corazón porque tú estás persiguiéndote a ti mismo. Estás buscando simplemente la satisfacción de tus deseos. Y yo, oh Dios mío, entonces llegué a eso. Y cuando regresé del retiro, decidí por completo dejar la forma como estaba haciendo evangelización, porque además era una evangelización criticona, de señalar, y todos ustedes lo están haciendo mal, son lo peor. Y cambié a simplemente tratar de mostrarle a la gente la belleza del amor de Dios, de lo que Él estaba logrando en mí. Entré en una psicoterapia también. Esa doctora me ayudó profundamente hasta que ya me di cuenta que ya había logrado superar todo lo que necesitaba superar. Y ya, todo esto de la mano de la Virgen María, rezando el rosario constantemente. Claro, cuando yo llegué en ese momento, yo dije, ya, mi conversión llegó a su conclusión. O sea, ya es como la etapa final. Muy equivocado. Porque como, no sé si lo dije al comienzo, pero lo repito acá y con esto cierro. Eventualmente, cuando seguí avanzando, yo hace 2 semanas, mi cuenta de Instagram personal estaba estancada, tenía 800 seguidores. La otra ya tenía 5000, pero estaba cerrada. Y de repente volví a cambiar el chip y volví a tratar de mostrar solo lo que Dios quería que yo mostrara. Y no les cuento, o sea, ahorita ya voy por 3600 seguidores. O sea, ha sido un milagro de Dios impresionante. Y todo esto ha llevado a un encuentro con la Virgen después de una misa, con este rosario, en el que me hizo un regalo muy grande, que no puedo contar, pero eventualmente si ella quiere lo cuento. Pero me hizo un regalo, y de ese regalo yo quiero simplemente transmitirles a ustedes esto, la fuerza del rosario, de que el mensaje de la Virgen para nosotros es: quiero hijos, recen el rosario. No tienen ni idea el poder del rosario. Se los está diciendo alguien que ha salido de dos depresiones gracias al rosario, sobre todo la última. No me quiero extender más, creo que ya conté suficiente. Solo les pido que recen mucho por mí y yo rezaré por ustedes.
Si me quieren acompañar en este camino, en mis redes sociales, ahí estoy para ustedes. Y nada, espero, si Dios quiere, en algún momento acompañarlos en lo que necesiten. Y reiterarles solo una cosa: sépanse amados por la Virgen María, como no se imaginan. Búsquenla, háblenle, acudan a ella, que ella responde siempre y siempre va a estar por ustedes ahí. Entonces, habiéndoles dicho eso, en nombre de la Virgen María, me despido de ustedes con un gran abrazo y espero que nos veamos pronto. Chao.